de la alternativa que él encuentra. Para él, salir de Belén, cruzar las fronteras de Israel y caminar a Moab, para él es la salida. Para él, su salida es cambiar de país. Para él, la salida es cambiar de zona geográfica. Para él, la salida es considerar, sopesar las dos ciudades y arriesgarse a buscar en nuevos lugares geográficos la salida a su problema. Pero dice la Biblia que el hombre se llamaba Elimelech, versículo 2. Su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión, y todos ellos de Belén. Salieron de Belén y se fueron a la tierra de Moab y se quedaron a vivir allí. Pero inmediatamente aparecen las consecuencias, aparecen los resultados, aparecen cosas que vienen a ser más aguda la crisis, porque ya no va a ser solamente el problema de que no tengo para enfrentar estos retos, sino que ahora comienzo a perder lo que tengo. Por lo menos esta familia no tenía pan, pero tenían familia. El hombre atravesaba en Belén una crisis, pero tenían familia, su esposa, sus dos hijos. Pero dice que, ¿qué pasó en el versículo 3? Murió Elimelech, el esposo de Noemí. Primer resultado, es un nivel. Primero pierde a su esposo, se queda viuda, pero le quedan ¿qué? Sus dos hijos. Alguien podrá decir, no está tan mala cosa entonces. Tiene sus dos hijos. Pero la cosa se sigue agravando. Y dice que el versículo 5, ¿qué dice? Murieron también Malón y Quilión, sus hijos. Y ahora ya no solo se quedó viuda, sino que ahora se quedó sin hijos. No sé si logra usted captar ese proceso gradual de complicación. Primero es, no hay pan. ¿Estamos? No hay pan, pero tiene familia, esposo e hijos. No hay pan, pero luego cae una grada y que ya no tiene ya esposo. Ya no tiene pan, no tiene esposo. Pero sigue más abajo. Ya no solo tiene pan, ya no tiene esposo, ya no tiene hijos. Es decir, la mujer llega a lo que puede llamarse el tope de una crisis. Para una mujer, en aquella época, esto era verdaderamente una crisis. Porque una mujer en su condición, una mujer en esa época, no tenía la capacidad de accesar al patrimonio del esposo. Porque en esta época las mujeres no podrían ser propietarias de nada. La herencia se transfería al esposo y a los hijos. Ella no podía heredar ni siquiera la tierra que un día quedó en Belén, desamparada. Esa tierra tenía que redimirla a alguien, un pariente cercano del esposo. Ni siquiera podía hacerlo ella. Por lo menos cuando murió el esposo, ella decía, bueno, me quedan mis hijos y a través de ellos puedo accesar. Pero hoy esta mujer se encuentra en el desamparo absoluto. Desamparo total. Si quisiéramos describir esa figura, diríamos, esta mujer ha llegado a tocar fondo en su vida. Ha llegado a estar en el desamparo completo. En aquella cultura, la mujer
tiene acceso a productos y al sostén básico a través del hombre. No tiene acceso directo a los bienes que produce una tierra. Entonces esta mujer está desamparada. La crisis, en lugar de irse mejorando, se ha ido profundizando. La crisis, en lugar de resolverse, se ha ido complicando. La cosa, en lugar de despejarse, se ha vuelto más nebulosa. El hilo, en lugar de desenredarse, se ha enchibolado todo. ¿Y cuántos esta noche están atravesando un tiempo como el de esta mujer, en el que sienten que todo se ha complicado, en el que sienten que la cosa va para peor, que en lugar de ir saliendo, nos vamos hundiendo más, que en lugar de resolver esta problemática, se va complicando tremendamente? Esta mujer con su familia enfrentaron un primer nivel de necesidades, que son las necesidades, diríamos, materiales, económicas, y el no saber, diríamos, manejar, el no saber superar de manera precisa y correcta este campo de necesidades y tomar decisiones equívocas, lo que nos hacen es llevar a otro nivel de crisis. Y si continuamos, porque si usted se fija, hay una realidad, hay una decisión y hay una crisis. Quiero que vea eso en el pasaje, porque eso es lo mismo que nosotros hacemos. Fíjese, primero hay una realidad, luego hay una decisión y luego hay una crisis. ¿Me comprendieron estos tres momentos? Lo vamos a ver en el pasaje. Fíjese bien. Versículo 1. ¿Cuál es la realidad? El hambre. Fíjese, el hambre. Necesidad, hambre. ¿Cuál fue la decisión? Emigrar. ¿Ya? ¿Y cuál fue lo que vino después? La muerte del esposo. Pero luego de la muerte del esposo hay otra decisión. ¿Cuál fue? ¿Ah? Los hijos se casaron con mujeres moabitas. Y luego hay otra crisis. No sé si ven cómo después de una crisis viene una decisión. Y si esa decisión no apunta a la correcta dirección para superar la crisis, lo que va a provocar es otra crisis. ¿Y sabe hasta dónde le va a tocar? Le va a tocar, va en un orden de prioridades, de jerarquías y de amores. Pan, marido, hijos. ¿Me están oyendo? Primero, la crisis toca el pan. Luego la crisis toca al marido. ¿Me están oyendo? Y luego la crisis va a tocar a los hijos. Usted decide en qué nivel quiere revertir la cosa. ¿Me está oyendo? Usted decide si la crisis la quiere revertir al nivel de pan, o la quiere revertir al nivel del marido, o la quiere revertir cuando toque lo que más quiera. Porque ese es el orden de jerarquías en realidad. Pan, cónyuge, hijos. No me vayan a decir los papás, siendo francos, y vuelve a ver al marido y dice, si tengo que elegir entre mi hijo y este, si quiero a mis hijos más quizás. Y la vuelve a ver, entre esta y mi hijo, mi hija.
ahí está diciendo, ay no, yo no. Baja. Es el orden. Es el orden. El orden de sensibilidad. El orden de lo que a usted le tocaría. La crisis va desde lo más, diríamos, externo y menos doloroso hasta las cosas más cercanas y sensibles para usted. La crisis así funciona. Cuando no aprendemos a encontrar el camino correcto para resolver nuestras crisis, la crisis se va ahondando y cada vez que se va ahondando va tocando un círculo íntimo de mi vida. ¿Me están oyendo, hermanitos? Llegan épocas a la vida. Llegan épocas de necesidades, de hambres y de crisis. Ya el apóstol Pablo lo dice. Acompáñenme a 1 Corintios. Alguno estará diciendo, yo voy a esperar que pase al nivel del marido para después de ahí me voy a regresar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando ya hizo un caminito, va de deslizón, si no se cuida. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna prueba que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la hora de la prueba, Él les dará también una. El asunto es, ¿cómo encuentro la salida? Es todo el dilema. En la crisis que estoy atravesando, ¿cómo encuentro la salida? ¿Cómo encuentro la salida? Y es ahí, hermano, donde sinceramente nos perdemos. Porque a veces, cuando la crisis aprieta y ahoga, nuestras decisiones responden más que a una búsqueda y discernimiento espiritual, responden más a un querer salir presuroso del problema. En lugar de aguardar con serenidad la salida del Señor, lo que hacemos es sofocarnos, apresurarnos y tomar decisiones que en lugar de beneficiarnos, nos complican. Usted lo tiene aquí muy claramente expuesto en el libro de Ruth. Un primer nivel de crisis, falta de pan, y la manera como se decida, la manera como se resuelva, la manera como se tome el rumbo, el camino, la manera como se enfrente esa adversidad va a determinar superar ese primer nivel de necesidad o terminar agudizando el problema y provocando la crisis en una expresión más honda, más profunda, más hiriente, más dolorosa. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Van comprendiendo, iglesia? En el nivel de pan, tenemos que aprender a decidir dónde está mi salida. Si no sé encontrar la salida, si no logro ubicar la salida, voy a tomar entonces la alternativa que me propone el vecino, la comadre, mis deseos, el tío, el papá, la mamá, o su cólera, su enojo, su aflicción o desesperación, la van a empujar a tomar una decisión que en lugar de superar el primer nivel de pan, le va a llevar a un nivel de conflictividad más hondo. En este caso, tomaron una decisión que no terminó resolviendo realmente el primer nivel, sino que en lugar de resolverle el primer nivel, le proveyó una agudización de la crisis. Y ahora esa decisión ya no solamente tenía que ver con la falta de pan, sino que tocó la relación.
Usted aprenda, hermanito. Aprenda a identificar en su vida cuando la crisis esté ahondándose y dando signos de complicación, para que no siga tercamente el camino que está tomando, si no sepa encontrar la salida, no que usted quiere o que a usted le gusta, sino la salida de Dios a su vida. ¿Está oyendo, iglesia? Ante la pérdida del padre y del esposo, que ya es en sí un nivel de crisis, ellos toman otra decisión, y es casarse con mujeres moabitas. Y claro, esto va a repercutir en una nueva realidad. Y ahora ya no solamente habrá pan, ya no habrá marido, sino que ya no habrá hijos. La crisis la llevó al abandono total. Amados hermanos, si no nos cuidamos en nuestro caminar espiritual, si no sabemos discernir la salida de Dios en medio de las crisis, corremos el riesgo de tomar decisiones que me van a llevar a una crisis peor. Y a veces por vergüenza, por orgullo, por práctica, por necedad, por terquedad, seguimos ese camino y no regresamos. Y lo que hacemos es tomar otra decisión que va a llegar a tocar niveles más sensibles, más valiosos, más valorados en nuestra vida. Esta es la crisis aquí. Esta es la situación de esta mujer. Ahora, el versículo 6, luego que el versículo 5 ha planteado a la mujer en el pleno abandono, viuda y sin hijos. Aquí hay un regreso. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Noemí regresó. ¿Cómo dice la Reina Valera? Se levantó y regresó. ¿Por qué tenemos que regresar hasta llegar a la crisis última? ¿Por qué no aprendemos a regresar con las primeras señales que algo no camina bien? Cuando algo no camina bien en nuestra vida, tenemos que aprender a discernir el lugar donde vamos a encontrar el punto de retorno a esta crisis. Tenemos que aprender a encontrar ese punto vital de nuestra restauración. Tenemos que aprender a hallar el lugar donde va a obrarse nuestro levantamiento, nuestra bendición. Y claro, solo hay un lugar, hermanitos. Y dice, esta mujer regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque ahí se enteró de que, hermanos, de que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Lo que quiere decir la Biblia, hermanos, esta noche en nuestra vida, es que la superación a la crisis que podamos estar enfrentando es que el Dios del cielo nos visite. La salida no está en emigrar a Moab. La salida no está en casarse con personas que nos sacarán del problema. La salida está en buscar la visitación de Dios. He allí el lugar
es el camino. Pero hay que regresar. ¿Cuántas decisiones nuestras nos han llevado al lugar donde Dios no está visitando? ¿Cuántas veces nuestras decisiones nos han conducido a una realidad donde Dios no está visitando? Ante la pérdida del pan, no se hubieran movido. Hubieran anhelado, buscado la visitación de Dios. Pero no encontraron, no buscaron esa visitación, sino que pretendieron que el cambio de geografía resolvería la problemática. ¿Cuántas crisis se quieren resolver hoy día cambiando de lugar? ¿Cuántas crisis se quieren cambiar cambiando de casa? Las crisis, hermanos, solo se resuelven cuando Dios visita nuestra vida. Y haber cruzado la frontera agravó la crisis. Y en lugar de regresar y decir, no hombre, yo aquí debo regresarme, algo no está bien aquí. Algo no estoy haciendo bien. En algo no estoy buscando el lugar exacto de mi salida. Y en lugar de resolver, piensan resolver la crisis casándose con mujeres de ese lugar. Y en lugar de resolver la crisis, se agudiza más. No hubiese sido necesario perder al esposo y perder los hijos para regresar. Bastaba con haberse quedado en su lugar, buscando, anhelando la visitación de Dios, volviéndose al Señor, buscándole de corazón, volviendo la mirada a Él, sirviéndole con sinceridad, siéndole fiel en lo que Él pide, lo que Él anhela, su voluntad que Él ha manifestado a nuestra vida. Pero en lugar de eso, decidimos tomar decisiones, cambio de lugar para vivir, cambio de estado civil. Pensamos que ahí estará mi realización. Yo siempre digo, ¿qué es eso de las mujeres o de los hombres? De decir, ay, ya me voy a casar y voy a ser feliz. ¿Qué es eso? La verdadera felicidad está en que Dios visite nuestra vida. Si no hay visitación de Dios, muchas decisiones que tomemos serán frías, secas, áridas y críticas. Me voy a cambiar de país, me voy a cambiar de ciudad. Esto va a resolver todo, no, hermanitos. Voy a cambiar mi condición. Eso no va a resolver nada, hermanitos. Lo que va a resolver nuestras crisis cuando enfrentamos una hora de adversidad es buscar, anhelar la visitación de Dios. Porque cuando Dios nos visita, lo hace para bendecirnos. ¿Qué decisiones ha pensado tomar usted estos días en medio de la crisis? ¿Qué decisiones han estado dando vueltas a su cabeza estos días en medio de la crisis? Yo le preguntaría, ¿y ha tomado la mejor de las decisiones? Emprender una búsqueda incesante con clamor y ayuno al Dios del cielo, suplicándole su visitación. Quiero que vea una cosa en Lucas.
Quiero que vea esta palabra, hermanito. Lucas capítulo 1. Dice, Lucas capítulo 2, disculpen. Versículo 25. Ahora bien, 2:25 de Lucas, ¿están conmigo, hermanos? Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel, que es una manera de decir, esperaba la visitación de Dios a Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño se lo llevaron para cumplir lo establecido por la ley, Simeón tomó en sus manos al niño y bendijo a Dios. Y le dice, Señor, tu palabra, soberano Señor, según tu palabra ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Este hombre anhelaba la visitación de Dios para Israel, pero este hombre lo hacía en justicia. Este hombre era devoto, dice la Biblia. Este hombre iba al templo. No es solamente de querer la visitación, es de anhelarla, hermano. Y dice más adelante, versículo 36. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Y mire lo que dice. Y nunca salió del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Todos los que esperaban esa visitación de Dios. Pero ¿cómo esta mujer esperaba la visitación? Se iba a la playa. Ay, me voy a relajar a la playa. Y más estresada viene. Con ese gran tráfico loco del... ¡Qué relajada! Viene más cansada, achicharrada, como que es... de las bolas que ven en Semana Santa, redondas, ¿eh? ¿Cómo llaman? Como que esa hojuela en la espalda la trae. ¡Ay, vengo relajada! Vení achicharrada, hija. Y el ministerio, el privilegio, valió. Esta mujer anhelaba la visitación, pero ¿cómo la anhelaba? Orando y ayunando. Orando y ayunando. Orando y ayunando. Yo te pregunto, ¿cuántos ayunos has hecho al Señor en la crisis que estás viviendo? ¿Cuántos ayunos? Solo, así, ¿ven? Solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro. La ausencia de una actitud de dependencia de Dios se demuestra que solo tienes tiempo para tazón y no para ayuno. ¡Ay, quiero la salida! Estás de rodillas. Quiero la salida. ¿Cuántos ayunos? No es cosa de venir a llorar, hermanitos. Aquí es cosa de orar y de ayunar. Orar y ayunar. Orar. La mujer servía, oraba, ayunaba. Servía, oraba, ayunaba. Servía, oraba, ayunaba. Y son las 3 cosas que dejamos de hacer nosotros en la crisis. Son las cosas que dejamos de lado en la crisis. Dejamos de servir.
dejamos de orar, dejamos de ayunar. Ahí no dicen amén, ¿verdad? Solo quieren promesas. No quieren tomar el camino de la visitación de Dios. Dios visita allí donde hay un pueblo que anhela su visitación. Un pueblo que le dice: Dios, yo necesito que tú actúes aquí y ahora. Yo necesito ver tu mano. Pero no en la playa, de rodillas. Pero no allá de camping, de rodillas. Pero no en el cine, de rodillas. En una crisis no puedes darte libertad de nada. Tienes que servir, orar y ayunar. Servir, orar, ayunar. Servir, orar, ayunar, hasta que el Dios de los cielos decida visitarte con su bendición. Servir, orar y ayunar hasta que Dios abra los cielos. Servir, orar y ayunar hasta que Dios mueva los corazones, que Dios abra caminos, que Dios quite gigantes, que Dios mueva montañas, que Dios levante valles. Ahora, si quieres seguir con la pajita de que mi crisis, y chillando por aquí, chillando por allá, pero sin orar ni ayunar, es paja tu crisis. Bueno, no tu crisis, tu chillazón por la crisis. Mientras no traduzcamos nuestra crisis en un compromiso de servir a Dios, en una búsqueda de orar y clamar a Él, en una expresión de ayunar en su presencia, entonces, si no tomamos ese camino, no queremos, en verdad, resolver la crisis. Mire lo que dice Génesis. Iré terminando aquí, hermanito. Dice Génesis capítulo 21. ¿Qué dice el versículo 1, hermanito? ¿Qué pasó en el versículo 1, capítulo 21 de Génesis? Me gusta lo que dice la Reina Valera. Un día el Señor se acercó, dice, un día Dios visitó a Sara. ¿Y qué hace Dios cuando visita? ¿Qué hace Dios cuando visita? Llega a hacer lo imposible. Cuando Dios visita, llega a cumplir su promesa anhelada, esperada, aunque parezca imposible. Una mujer de 90 años, estéril toda su vida, entrada en una fase, ya diríamos, de deterioro físico, que le hacía imposible siquiera la idea de concebir. Pero oye esto: cuando Dios visita, lo que parece imposible a los hombres, Dios lo hace posible. ¿Estás oyendo, iglesia? Cuando Dios visita, lo que ya se murió puede resucitar. Cuando Dios visita, lo que ya se destruyó se puede edificar. Cuando Dios visita, la escasez, la crisis y el hambre se convierte en pan y en abundancia. Cuando Dios visita, esa enfermedad incurable se hace curable. Cuando Dios visita, eso que parece es del pasado se vuelve futuro a nuestra vida. Dios se ocupa de Sara y dice en el versículo 2: y Sara quedó embarazada. Primer libro de Samuel,
es un pasaje que a mí siempre me encanta. Porque es un pasaje que nos enseña cómo es que Dios visita. Y cómo es que se alcanza, diríamos. Cómo es que se alcanza o se llega a la visitación de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 19, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor, ¿qué dice? Se acordó de ella. Dios se acordó. Dios visitó a Ana. Ahora yo le pregunto, Dios la visitó porque ella era estéril. ¿Por qué la visitó? ¿Ah? Porque ella fue al santuario a derramar su alma. Ella fue a clamar, ella fue a suplicar, ella fue a llorar, ella fue a pedir. Ella entendió que el único lugar o el único acontecimiento que haría posible pasar de su esterilidad, marginación y desprecio a ser una mujer honorable y reconocida es que Dios la visitara. Lo que debemos anhelar, hermanos, es la visitación de Dios. ¿Sabe? En lugar de andar tocando usted puertas, es que Dios toque la puerta nuestra, que viene a visitarnos, y en esa visitación Él trae sus promesas, Él trae lo imposible, Él trae nuestra provisión. Quiero terminar con dos pasajes de los Salmos para que nos unamos al salmista esa noche. Dice el Salmo 80. Dice, leamos el versículo 1. Pastor de Israel, tú que gobiernas a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? Por comida le has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Oh, restáuranos, Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. De Egipto trajiste una vid. Expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas. Su follaje cubría los más altos cedros.
Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué ha derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan las uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen. Los animales salvajes la devoran. Y mire lo que pide el salmista, versículo 14. Vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso. Asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vida. La Reina Valera dice en el versículo 14 al final: considera y visita esta viña. El salmista está clamando a Dios una visitación. El salmista está suplicando a Dios que visite esta viña. ¿Qué tanta súplica? ¿Qué tanta entrega? ¿Qué tanto lloro? ¿Qué tanto derramamiento de alma al Señor tiene usted pidiéndole una visitación? Quiero decirle, hermano, solo hay un lugar donde todo se hace posible en la crisis: la visitación de Dios. Y dice el Salmo 106, y termino ahí: dice Salmo 106, versículo 4. Recuérdame, Señor, cuando te compadezcas de tu pueblo. Y la NBI dice: ven en mi ayuda el día de tu salvación. Pero dice la Reina Valera: visítame con tu salvación. Visítame. Hemos andado queriendo que nos visiten los compadres, las comadres, los familiares. Ay, ya va a venir mi tío, me va a visitar, pensando que te va a sacar de la crisis. Ay, ya vendrá fulano y me va a visitar. Te vas a deshacer en atenciones y no te va a resolver nada. El salmista en 2 pasajes nos ha dicho esta noche: la visitación de Dios se anhela, se busca, se clama. Noemí va a resolver su crisis cuando entiende que nuestra crisis se supera estando en el lugar donde Dios está visitando. Noemí entenderá que la crisis se supera solamente cuando Dios visita mi casa. Pero esa visita se busca, se anhela, se suspira. Me encanta mucho cuando dice que el arca de Dios estaba en las tierras de los filisteos. Y dice el pasaje de Samuel, no lo llevo por el tiempo. Dice, e Israel pasaba suspirando por el arca de Dios. Pasaba suspirando. Ay, ¿cuándo vendrá el arca a esta tierra? Oh Señor, si trajeras tu arca. Señor, gemimos por tu presencia. Y vea aquel suspiro. Pero no por un marido, ni por una mujer, ni por un viaje a Bahamas. Suspirando por la presencia del Señor. Señor, suspira mi alma por ti. Suspira mi corazón por ti. Porque cuando el Señor visita, al oír esos suspiros, en esa visitación viene nuestra liberación, nuestra salvación, nuestra sanidad.
Todo lo que Dios ha prometido viene en su visitación. Pero hay que anhelarla, hermanitos. Hay que suspirarla. Hay que desearla. Porque esa es la única visita que va a resolver nuestra crisis. ¿Por qué no antes de irnos a casa? ¿Por qué no suspiramos esta noche por una visitación? ¿Por qué no gemimos por su visitación? ¿Por qué no le decimos al Señor que suplicamos que Él toque a nuestra puerta? Que nos visite como a Sara, que nos visite como a Ana, que nos visite como a Belén, que nos visite. Y cuando Dios nos visita, las cargas más terribles Él las quita de sobre nuestros hombros. Cuando Él nos visita, eso que parece que no tiene reversa, Dios hace milagros, hermanos. ¿Por qué no viene a su presencia a suspirar? ¿Por qué no viene a derramar su alma como Ana? ¿Por qué no viene a suspirar en su presencia, hermanito? Si alguien como Ana quiere venir al altar, venga con libertad. Y venga a suspirar. Ponerse de rodillas, como usted quiere expresarle a Dios su necesidad. Y decirle al Señor, yo anhelo que esta noche me visites. Yo anhelo que esta noche tú toques a mi puerta. Venga hoy delante del Señor. Venga hoy de rodillas en su presencia. Venga a su altar. ¿Cómo quiere una visita que no la clama? ¿Cómo quiere una visita que no le suplica? ¿Cómo quiere una visita que no le invita? ¿Cómo quiere una visita que usted no la llama que llegue? ¿Cómo quiere una visitación si no se la suplica el Señor? No se quede allí rígido, hermano, como que no dependiera del Señor, como que no está en Dios su salvación, como que no está en su mano esa salida que Él ya tiene. ¿Qué decisiones? ¿En qué decisiones ha pensado usted que está la salida a su crisis? ¿En qué decisiones? Con tu poder visítanos. ¿En qué decisiones cree usted Ven ahora que está la salida a su crisis? poder, todo cambia. Solo hay una realidad que cambia tu situación: la visitación de Dios.